La verdad que te ocultan, el impactante vínculo entre masonería y posesiones demoníacas. Lo que han encontrado los exorcistas sobre los ataques demoníacos y la pertenencia a las logias. En el oscuro mundo de las posesiones e infestaciones demoníacas emerge una verdad contundente. Los exorcistas enfrentan con frecuencia una conexión entre la masonería y la influencia demoníaca. Y a pesar que la Iglesia ha condenado la participación en esta organización desde sus inicios, hay católicos y hasta obispos y cardenales que sostienen, más o menos abiertamente, que todavía puedes ser un buen católico y miembro de esta secta. Pero no puedes, es una contradicción y está prohibido. Su cúpula adora a Lucifer mientras la Iglesia adora a Dios. Trabajan para imponer una moral contraria a la cristiana. Y muchas veces los exorcistas tienen que tratar casos de posesiones, opresiones e infestaciones diabólicas, simplemente porque alguna persona de la familia ha pertenecido a las logias. Y ni que hablar, que es común, la necesidad de realizarles oraciones de liberación. Esto no es una teoría de la conspiración. Aquí te hablaremos de casos que contaron los exorcistas sobre la necesidad de oraciones de liberación y exorcismos a personas porque alguien de la familia había pertenecido a esta sociedad secreta. Obtenemos este artículo de forosdelavirgen.org. Ya desde el inicio de esta organización, la Virgen María advirtió sobre lo contraproducente de las logias. En Ecuador, en los siglos XV y XVI, Nuestra Señora del Buen Suceso profetizó que Satanás desataría la corrupción de los sentidos y las pasiones a través de esta secta. Y en varias apariciones sigue alertando sobre lo mismo. Tuvo un papel fundamental en la oposición de las apariciones marianas. En Fátima, no solo sus medios de comunicación trataron de silenciar y ocultar lo que ocurría en 1917, sino que marcharon al sitio de las apariciones de la Cova da Iria y procedieron a atacar el santuario de Fátima con hachas. Pero el problema con hacer visible su vinculación luciferina es que en los niveles bajos de la organización no hay mención ni tienes forma de saber que hay algo diabólico en este grupo. Es solo cuando se llega a los niveles superiores que comienzan a darse cuenta, porque los miembros deben tomar juramentos que tienen maldiciones adjuntas, y que si alguna vez te alejas de ellos, las maldiciones caerán sobre ti y tu familia y tus descendientes. Así, varios exorcistas han encontrado gente que tiene problemas de salud que los médicos no pueden diagnosticar y simplemente dicen que no entienden por qué tienen estas enfermedades, particularmente del estómago, el tracto intestinal y problemas alimentarios. Un ex integrante de esta organización, Sergio Abad Gallardo, escribió libros donde informó que, al inicio del año masónico, se le da gloria a Lucifer. Recordemos que Lucifer fue el ángel que se rebeló contra Dios cuando informó la encarnación de su Hijo Jesucristo. Fue derrotado por el arcángel Miguel y expulsado del cielo, cayendo en la tierra. El historiador Alberto Bárcena ha revelado que en uno de los secretos más herméticos del ritual de iniciación, en el grado 29, se rechaza expresamente a Cristo, pisoteando con los dos pies un crucifijo. Y además se invoca, a modo de consagración, la protección de Baphomet, a quien llaman Dios de la Luz. Es una representación del demonio. Y el también historiador Ricardo de la Cierva ha demostrado una clara conexión entre el satanismo con los grados 33. Y lo cierto es que si al árbol se le conoce por sus frutos, entonces se puede ver que los frutos de la organización son por demás agrios. Han hecho un trabajo fenomenal para la destrucción de la familia, haciendo lobby para imponer el divorcio. ¿Y por qué? Porque el matrimonio es la base de la cultura y de la educación de los niños. Si puedes destruir el matrimonio, puedes destruir la cultura. Si puedes destruir la relación entre el esposo y la esposa, destruirás la formación moral y espiritual de los niños. El exorcista padre Chad Ripperger dice incluso que fueron ellos quienes impulsaron abiertamente la cultura swinger.
y también están detrás de todo el cambio moral que se está haciendo en la sociedad, en especial respecto a la sexualidad y la ideología de género, la eutanasia y la interrupción artificial del embarazo. Hay varios casos que contaron los exorcistas de cómo la relación con esta sociedad secreta produce posesiones, opresiones e infestaciones demoníacas. El exorcista Stephen Rossetti cuenta el caso de una mujer que tenía a su esposo que murió en su casa, y desde ahí se sucedieron todo tipo de manifestaciones. Por ejemplo, cosas que caían de la pared, cosas que desaparecían y aparecían más tarde, todo tipo de cosas. El equipo de exorcistas rápidamente atribuyó todo esto a la afiliación del esposo a la organización que venimos hablando. Le dijeron que tenían que reunir todas las cosas relacionadas con la organización que tenían en la casa y deshacerse de ellas. Tenían que ser quemadas y destruidas. Pero no podían encontrar el anillo de esta hermandad que usaba el esposo. Desmontaron la casa, pero no pudieron encontrarlo. Pero después de que hicieron oraciones de renuncia, el anillo de repente apareció en la mesa y pudieron destruirlo. Y recién, a partir de ahí, cesaron las manifestaciones. Otra vez el grupo del padre Rossetti tuvo un caso de un hombre que escuchaba una voz en su casa, que no podían descifrar qué era. Sabían, por otro lado, que había miembros de la logia en su árbol genealógico. Fueron varias veces, hicieron diferentes oraciones, exorcismos menores, pero no podían descubrir qué estaba pasando. Y un día, cuando el padre Rossetti mismo estaba saliendo de la casa, escuchó la voz. Ahora faltaba determinar si era un demonio o si era un alma perdida pidiendo ayuda para saber cómo proceder. Pero el dueño de la casa, desesperado por ser liberado, llamó a un equipo de investigación paranormal. Instalaron sus cámaras y micrófonos y literalmente se desató el infierno en esa casa. Y entonces llamó al padre Rossetti. «Padre, es horrible, no sabe lo que está pasando aquí, es como si fuera el infierno». Y el padre le contestó: «Acabas de hacer una invitación abierta al infierno para que entre». Y lo hicieron. Entonces los exorcistas tuvieron que comenzar de nuevo, hasta que lograron la liberación. También Rossetti cuenta el caso de un alcohólico severo que dejó de beber y prometió volver a su fe, luego que se curó de una grave enfermedad. Sin embargo, cuando empezó a volver a la misa empezó a tener reacciones extrañas. Se desmayó varias veces y por la noche se sentía atacado por las fuerzas del mal. Se despertaba con grandes hematomas y rasguños en brazos y piernas, en grupos de 3 como hacen los demonios, como una burla de la Santísima Trinidad. Y aunque había dejado de beber, inexplicablemente se materializaban botellas de alcohol a su alrededor, incluso presenciado por su novia. En las sesiones iniciales hizo grandes progresos. Además de asistir a sesiones semanales de exorcismo, él y su prometida rezaban un rosario diario y frecuentaban los sacramentos, incluida la confesión regular. Los ataques demoníacos eran cada vez menos severos, pero sin embargo, al exorcista le pareció que había algo que bloqueaba la liberación total. E inspirado le preguntó: ¿hay alguna persona de alguna secta en tu entorno familiar? Y le respondió: mi abuelo era grado 33. Entonces el exorcista comenzó a realizar oraciones específicas para eliminar la maldición de esta organización y cualquier otra maldición generacional. La persona experimentó un gran alivio inmediato, luego fue liberado y los demonios no han regresado.